Vamos a ver cómo se pasan los datos de un Excel al programa PAST. Estos son los datos de un Excel en el cual era un experimento hecho en unas dehesas, en unas zonas de monte, en las cuales teníamos tres réplicas. Había unas de esas que habían sido desbrozadas, unas de esas que no tienen uso y unas de esas que han sido pastoreadas, ¿vale? Hemos utilizado tres réplicas, es decir, tres de esas distintas para tener réplicas de cada condición experimental. Bien, estos han sido los datos iniciales, tal como los metimos en el Excel, pero esto no nos sirve para un programa estadístico y hay que transformarlo. Entonces, lo que hemos hecho es transformar esta parte, que es la parte de datos, esta parte, la hemos pasado aquí, ¿vale? Que es tal como nos sirve para el programa estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Que en las columnas tienen que estar las variables, ¿vale? En las columnas están las variables que a nosotros nos interesa estudiar. ¿Y qué están en filas? En filas están los objetos de estudio, es decir, las muestras que hemos tomado, ¿vale? Si es una encuesta, gente a la que hemos encuestado, cada uno de los encuestados, si es una analítica, número de muestras que hemos realizado en cada caso, etcétera. En este caso, como era un experimento, tenemos tres réplicas de dehesas, tres réplicas de dehesas desbrozadas, tres réplicas de dehesas que no han sido utilizados y tres réplicas de dehesas pastoreadas. No podemos utilizar para que los análisis reconozcan y hagan las medidas estadísticas apropiadas, no podemos utilizar códigos distintos para lo que es un mismo tipo de tratamiento, ¿vale? Entonces, yo he tenido que crear una nueva columna en la cual todas las dehesas desbrozadas, todas tengan el mismo código, porque tienen el mismo código y entonces el programa lo que va a reconocer es todas las que tengan el mismo código, cogerá las variables que nos interesan y hará las medias, varianzas, la estadística necesaria, ¿vale? Entonces, como a mí sí me interesa mantener a qué dehesa corresponde cada una de las filas que yo he analizado, yo voy a dejar D1, D2, D3, S1, es decir, voy a dejar el indicador de todas las muestras que he cogido y voy a crear una columna en la cual indique con una misma etiqueta, un mismo código, cuáles son el grupo de datos que corresponden a un tratamiento, a otro tratamiento y a otro tratamiento. Entonces, esta es mi base de datos fundamental. Selecciona el rango de datos que yo quiero analizar. En este caso es este. Hago copiar, ¿vale? Copiar. Me voy al estadística, al programa de estadística que tengo. En este caso voy a coger el 417, que ya lo he descargado de la página web, ¿vale? Me voy a este programa y fijaros, esta es el único aspecto importante. Pincháis a Column Attributes, atributos de las columnas, y en este caso voy a pinchar también Row Attributes, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a ponerme en este punto, ¿vale? Donde pone Name, ahí señalo con el cursor esa celda, la activo con el cursor, ¿vale? La activo con el cursor, voy a Edit y le digo que paste. Ya está. Me ha pegado, si os dais cuenta, en la columna réplicas están todas mis réplicas señaladas, la columna de esas están a qué grupo de, de esa corresponde cada fila y después en el resto están ya las variables. Como este grupo es el grupo que me interesa estudiar, yo quiero saber si hay diferencias entre las diferentes de esas, entonces yo voy a pinchar aquí en este guioncito que hay aquí, ¿vale? Pincho dos veces y le digo, mira, esta columna es un grupo, no es un dato, es un grupo, ¿vale? Esto lo podéis hacer con tantas cuantas columnas tengáis que consideréis que en un momento determinado podéis querer analizar los datos en función del grupo al que corresponda en cada columna, ¿vale? Entonces ya está hecho esto, desactivo column attributes, desactivo row attributes, ¿vale? Entonces aquí veis columna de las dehesas con mis códigos de los grupos experimentales y aquí en la base están a qué exactamente a qué fila de datos, a qué
condición experimental me refiero. Por si en los gráficos después me interesa saber, uy, este dato tan raro que sale aquí, a ver a qué dato experimental, a qué muestra me corresponde específicamente. Ya están. Vale, con esto ya están los datos metidos en el Excel. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Simplemente marco la columna de esas y marco, por ejemplo, cualquier columna. Con la tecla de control o con la tecla mayúscula yo puedo seleccionar todas las columnas que me interesan, ¿vale? Con la mayúscula puedes seleccionar pinchando las mayúsculas todas las que quiera, ¿no? O con la tecla de control marco una y marco otra que me interesa. Por ejemplo, la materia orgánica, con la tecla control, ¿vale? Ya está, materia orgánica. Entonces, ¿ahora qué quiero ver? Yo quiero ver, por ejemplo, si hay diferencias. Como son tres grupos, voy aquí a Univariate. Quiero saber si hay diferencias entre los tres grupos. Puedo hacer, si solamente fuese dos grupos, podría hacer pruebas de dos muestras. Solamente tengo dos grupos y quiero comparar si hay diferencias significativas. Pero haría un two sample test y podría hacerme, pues ahí lo veis, una F, una T de Student, un Man-Whitney si fuesen no paramétricos, con Mogorovs mismos, etcétera, ¿vale? Como son más de dos grupos, tengo que hacer una ANOVA. Entonces me voy aquí, ANOVA, Several Sample Test, ANOVA, Kruskal-Wallis. Me voy aquí y ya me ha hecho la ANOVA. Bien, en el ANOVA acordaros que hay que tener en cuenta la homogeneidad de varianzas. Si esta P de homogeneidad de varianzas es mayor de 0,05, quiere decir que hay diferencias, es decir, que las varianzas son homogéneas y por lo tanto puedo hacer el ANOVA, ¿vale? Recordar, esta P del test de Leven por homogeneidad de varianzas debe ser siempre mayor de 0,05 para poder hacer el ANOVA. Si esta P, en vez de salir 0,79 como ha salido, saliese 0,00023, no puedo hacer el ANOVA. Pero no quiere decir nada, quiere decir que no puedo hacer un ANOVA paramétrico, pero puedo hacer un ANOVA no paramétrico. Entonces haría un Kruskal-Wallis. ¿De acuerdo? Entonces, si esta P os sale menor de 0,05, tenéis que hacer un ANOVA no paramétrico. Si esta P os sale mayor de 0,05, hacéis el ANOVA. Esta página ya os vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mirad, esto quiere decir que yo ya puedo hacer una ANOVA. ¿Y dónde me voy? Me voy aquí. Me voy a ver si hay diferencias entre grupos. Me voy a si hay diferencias entre grupos y si esta P es menor de 0,05 es que hay diferencias entre grupos. ¿Qué ocurre aquí? Que la P no es menor de 0,05, es 0,06. Por pelos, por poco no hay diferencias, pero no hay diferencias. Si esta P hubiese sido menor de 0,05, me diría que sí hay diferencias entre grupos, ¿vale? Voy a ver, por ejemplo, creo que para que lo veáis mejor, vamos a hacerlo con dehesas y con nitrógeno, me parece que era. Entonces me voy a plot, univariate, ANOVA, several samples, test. Vale, me sale que hay homogeneidad de las varianzas, por lo tanto puedo hacer el ANOVA, no tengo por qué hacer el no paramétrico, y me dice que hay diferencias entre grupos. Mira, 0,02, es decir, menor de 0,05. Hay diferencias estadísticas entre los grupos. Por lo tanto, sí hay diferencias entre los grupos que yo estoy estudiando. La pregunta es, ¿entre cuáles? Entre desbrozadas y pastoreadas, ¿entre cuáles? Vais aquí a Tukey Pairwise y os dice, mira, hay diferencias entre las desbrozadas y la pastoreada, ¿vale? Es la única en la cual la parte superior de esta matriz es menor de 0,05, ¿vale? En el resto no hay diferencias. No hay diferencias entre desbrozadas y las normales, y no hay diferencias entre desbrozadas, entre pastoreadas y normales, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia. Hay diferencia entre desbrozadas y pastoreadas, y diferencia estadísticamente significativa. Como veis, One Way ANOVA, una forma súper rápida, y simplemente mirando aquí vemos si hay diferencias estadísticas. Insisto, si esta parte fuese menor de 0,05, no podéis tener en cuenta esta cara, esta primera opción, y os vais a Kruskal-Wallis. ¿Vale? En el Kruskal-Wallis os diría lo mismo. Bueno, Kruskal-Wallis, como tiene en cuenta las medias, os puede dar diferencias en la P. Aquí esta P por pelos es estadísticamente significativa. Es 0,058, no lo es, ¿vale? Si fuese 0,05 exactamente, es que hay diferencias estadísticamente significativas. Y para ver entre qué diferencias hay, tendríais que iros al Man-Whitney.
Vais a McWhitney y si alguna de estas interacciones fuesen estadísticamente significativas, os lo dirían. La que está más cerca es esta, pero no es menor de 0,05, por lo tanto no hay diferencias estadísticas. Recordar que Kruskal-Wallis es un test no paramétrico que tiene en cuenta las diferencias entre medianas, mientras que la ANOVA es un test paramétrico que tiene en cuenta la diferencia entre las medias y las varianzas. Por eso te puede salir un test que es estadísticamente significativo y otro test te puede decirte que no es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya tendríais un análisis estadístico. ¿Queréis ver unas gráficas? Vais a plot y yo lo que voy a ir, aquí tenéis varias opciones de gráficas, una de las que más utilizamos es esta, bar chart, box plot, pincháis aquí y en vez de hacer un box plot, pinchar en bar chart, un diagrama de barras en el cual vais a tener claramente unas barras de error y estas barras de error podéis decidir que sean el error estándar o la desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que está diciendo es cómo varía la media, es decir, cuál es la desviación estadística que tienen vuestros datos. Si hubiese una gran desviación estadística, porque algunos datos son muy pequeños y otros son muy grandes, estas barras serían muy grandes. Si esta desviación estadística es pequeñito, porque todos los datos son muy parecidos, todas las variables son muy parecidas en magnitud, pues esta barrita sería pequeñita. ¿Qué veis aquí? Que hay diferencias, obviamente, ¿no? Visuales, pero la estadística es la que os dice si realmente hay diferencias o no hay diferencias. La estadística dice que solamente hay diferencias entre esta columna y esta columna. Entre estas dos no hay diferencia y entre estas dos no hay diferencia. Entonces, estos gráficos, insisto, hay muchísimos. Si vais a Graph Settings podéis modificar varias opciones que tenéis dentro de los gráficos, cambiar, por ejemplo, el inicio de las barras de las X o las barras de las Y, etcétera, cambiar los colores, lo que queráis, ¿vale? Y esto copiáis aquí, os copia el gráfico y os lo pone directamente, os lo pega en un Word, en un Excel, donde queráis. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy sencillito para lo que poder trabajar.